Muy bien, una vez más, Dios los bendiga. Buenos días a todos. Bueno, venimos compartiendo este tema que se llama la fe que nos hace actuar. Es la única fe verdadera, es la única fe real, la que nos mueve, la que nos hace caminar en una dirección hacia Cristo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a enfocar cómo la fe no es un pensamiento, no es un sentimiento, no es un concepto bíblico. La fe es una victoria sobre el pecado, sobre nuestras debilidades, sobre la corriente pecaminosa del mundo. La fe es una victoria, nos hace estar en el campo de Dios, pasar del campo del pecado, del mundo, del diablo, para entrar en el campo de Dios. Este campo de Dios, la Biblia le llama el reino de Dios. En este tiempo, mientras estamos aquí, el reino de Dios es un reino espiritual. Pero el mundo también, con todo su materialismo y sus cosas y sus riquezas vanas y sus tentaciones, también es un reino. Es el reino de Satanás. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, la fe nos hace pasar de esa esfera de las tinieblas de este mundo. Físicamente nosotros estamos en este reino terrenal, en este reino material, ¿verdad? Pero en este reino material está esa esfera espiritual de las tinieblas, huestes de maldad, de las regiones celestes. Bueno, aunque este mundo sí es un mundo material, pero hay un universo espiritual y son dos polos opuestos. Se define como la potestad de las tinieblas, el dominio, el poder, la autoridad de las tinieblas, de todo lo que Satanás lleva a cabo. Toda la perdición, la maldad, las enfermedades. Bueno, Satanás, pero nosotros también tenemos un enemigo interior que es nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Rebelión, incredulidad, avaricias, codicias, idolatrías, vanidades. Eso dice la Biblia que sale del corazón del hombre salen todas estas maldades. Entonces nuestro corazón, nuestra naturaleza, en un sentido, pues es un aliado de la corriente de este mundo. Pero Dios hizo nacer en nosotros una nueva criatura, la criatura de Dios, la que ha nacido de nuevo, la que ha sido puesta en este reino de Dios, en esta esfera espiritual, el reino de la luz, el reino de la verdad, el reino de la santidad, el reino del amor, el reino de la fe. Bueno, entonces la fe es una victoria contra este universo de maldad y nos hace entrar a esta paz de Dios, a esta seguridad, donde Él reina en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él trajo el reino de Dios a morar en nuestros corazones. Entonces, vamos a enfocar desde el punto de vista de una victoria, una lucha, una derrota, ¿verdad? En este pasaje vamos a ver esos conceptos, cómo la fe es un poder espiritual que obra en nosotros el querer como el hacer. Que nosotros querramos
a Dios, querramos su vida, su presencia, sus frutos, sus virtudes, y no solamente que las queramos, sino que las amemos. A esas virtudes le llama las riquezas del Espíritu. Entonces, en este pasaje vamos a ver esta fe que nos hace actuar para que Cristo viva en nosotros. Este pasaje está enfocado a creyentes, ¿verdad? Es específicamente para creyentes, porque un versículo creo que es Hebreos 10, dice: porque el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Ese es un principio de vivir por fe. Entonces, esto corresponde a lo que estamos viendo, que la fe que nos hace actuar para que Cristo viva en nosotros. Bueno, voy a leer este pasaje, está en Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. En este pasaje de Apocalipsis 2 y 3, Dios está hablando a las 7 iglesias, que son cada una de ellas una figura de la iglesia en todo tiempo, una condición espiritual, las correcciones, las observaciones que Dios hace a una iglesia o a los creyentes de una iglesia, para enfocarlo más objetivamente. Entonces, dice aquí, esta es la séptima iglesia, ahí en Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Todas estas definiciones, pues obviamente corresponden a Dios, pero en la misma medida, obviamente, corresponden a Jesús, el Cristo. En la misma medida, el principio de la creación. Dice en Juan 1:3 que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, por eso digo, tan obviamente es a uno y a otro. Y continúa diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, este es el consejo de Dios a un pobre, ciego, desventurado, miserable. Dice: yo te aconsejo esto. Bueno, él está en una condición miserable, ¿verdad? Como dice la Biblia. ¿Cómo actúa la fe? Bueno, le está hablando a un creyente, y la fe es para sacarlo de esa condición miserable, pobre, ciego, desventurado, que avergüenza su presencia. Entonces, aquí tenemos que Él lo llama a que crea. Yo te digo, el que es el principio de la creación, el amén, el testigo fiel, yo te digo esto. Bueno, esa es la prueba, la victoria, la dimensión de la fe que necesitamos para salir de esa condición que describe y entrar en una condición de dignidad, de riqueza, pero no riqueza material,
sino riqueza, la verdadera riqueza que enriquece a una persona en su interior. Él pensaba que era rico porque efectivamente en esta ciudad de la Odisea era una ciudad rica, muy próspera, mucha industria artesanal en aquellos tiempos, las artesanías más finas de oro, de plata, las telas finas, todo eso era una industria artesanal y eran ricos. Pero aquí hablándole a un creyente que vive en esa ciudad, le dice, bueno, tú dices, ya soy rico, ya tengo mi vejez asegurada, ya no me falta nada. Y yo te digo, tú eres un pobre, ciego, miserable, desventurado. Bueno, eso es cuando Dios desnuda los secretos de nuestro corazón. Yo te digo, así te veo yo. Esa es la verdad de lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos muestra la condición baja, débil, despreciable y nos dice, yo te quiero tener aquí, darte estas vestiduras blancas, oro refinado en fuego, pero no el oro que es perecedero, sino el oro de su santidad, de su amor, de su verdad. Ese es el valor más grande en una persona, no las joyas que se ponen, ¿verdad? Ahora, pues es a veces hasta, ¿cómo decir? Pues indigno, unas cadenotas que traen aquí de oro. Bueno, saben que la cadena significa esclavitud. Es lo que significa, es el símbolo de una cadena, donde la traigas, ¿cómo le llaman? Esclava. Bueno, ese es el concepto de una riqueza. Anillos con piedras preciosas, todo, un collar ahora, otro collar allá. Bueno, eso es, tú dices que por esto eres rico, pero así como te veo, tú eres un pobre, ciego, desventurado, miserable. Bueno, por tanto, ya dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, que aunque te veo así, por eso yo quiero que vengas a mí. Y solamente vas a poder venir a mí si tú crees en mí. Si tú quieres dejar esa vanidad para venir a las verdaderas riquezas que están conmigo. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, este versículo generalmente lo usamos para inconversos y es correcto, porque Él quiere entrar a la puerta de nuestro corazón. Pero ¿cómo se cumple este versículo en un creyente si ya recibimos a Cristo? ¿Sí? Ya recibiste a Cristo, por eso Dios te habla y por eso Dios te ama y por eso Dios quiere una bendición para ti. Si no hubieras recibido a Cristo, tú no podrías haber oído esta voz. Aquí le está hablando a un creyente que echó fuera el Espíritu de Cristo y lo llenó del espíritu del mundo, lleno de un espíritu de vanidades. Entonces, esta es la figura de un creyente que no es espiritual. En la Biblia se denomina carnal, o mundano, o vano, y le está hablando a un creyente así, ¿verdad? Entonces, tú me echaste fuera a mí, es decir, no en un sentido de la presencia, sino en el sentido de ocupar un espacio en tu vida y establecer mis cosas que yo quiero proveerte. No me has dado lugar, tu corazón está cerrado para mí, está lleno de estas vanidades. Bueno, esa es la verdad. Como decimos, solamente tocando suelo puedes darte cuenta
de la realidad de tu vida. Y esto es lo que Dios hace escudriñando nuestro corazón. No es extraño para nosotros esto. La vanidad del corazón, la obstinación, la ceguera. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno. Hay de ellos. Y hay de ellos que a lo bueno llaman mal. Ya no me dejaste lugar. Cuando me invitaste, tenías necesidad, querías que yo morara allí, pero me fuiste quitando el lugar que me habías dado. A eso se refiere. Y luego dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Donde yo esté, ahí estará también mi servidor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a tratar de profundizar un poco en cada versículo para tener pues una luz, un entendimiento de cómo el Señor es su voluntad llenar nuestra vida con su presencia. Y su presencia está en el Espíritu. Así lo dice en Juan 16, 12 y 13. El Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso les digo que Él los guiará a toda la verdad. Bueno, esa es la manera, es la forma o el plan de Dios. Les dije, es un reino espiritual. La presencia de Cristo la trae su Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trayendo toda esta palabra y haciendo que se cumpla. Y cumpliendo toda la dimensión de sus riquezas que habla aquí. Bueno, entonces ahora voy a ir versículo por versículo, hablando un poquito, no es mucho, es mucho lo que podemos decir, pero la idea es transmitirles un mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. El amén que es no hay más, que así sea. Amén es yo soy el que soy. Yo soy el que da vida, el que hace realidad todas las cosas. El amén, el testigo fiel, el que nos habla las cosas de Dios y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Bueno, Él es el testigo fiel. En Apocalipsis 21:5 dice, y Él estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esta palabra es para cuando recién acabamos de recibir a Cristo. El que esté en Cristo, nueva criatura es. No te aferres a tu antigua manera de vivir, porque yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia es la voluntad de Dios. Y todo lo que está escrito es la verdad, es la palabra de Dios. Estas palabras son fieles y verdaderas. Ahí estamos encontrando el fundamento de nuestra fe. ¿Quién lo dice? Pues el principio de la creación, el amén, el que dice yo hago nuevas todas las cosas. Entonces mi fe tiene un lugar donde posarse. El que dice esto, el que hace esto, el que hizo toda la creación. Bueno, mi fe no es una fe que vaga,
en el espacio o en la imaginación o en la fantasía. Es en este testigo fiel el que él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Él es el que dice esto. Ahora, en Apocalipsis 3, 15 y 16, dice, yo conozco tus obras. Primero, hace la presentación. ¿Quién te habla? El que te habla es este. Y ahora empieza a decirle, dirigiéndose a él, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, si eres frío, pues no me estás estorbando porque tú andas en otra onda, ¿verdad? Pero si tú profesas que eres de Cristo y andas en esta condición, pues yo te digo que por eso no me agradas. No quiere decir que Dios se agrade de una persona fría, no, sino que una condición así en un creyente es de mucho tropiezo para los que quieren, porque a veces aparenta y él dice unas cosas, pero vive de otra manera. Bueno, así de esta manera no tienes el calor, el fuego del Espíritu Santo. Eres tibio y dice, el agua tibia es desagradable. Los creyentes de la Odisea se habían vuelto como el agua tibia y por lo tanto eran desagradables y repugnantes a los demás. No, nadie querría esa manera de vivir de ellos, ¿verdad? En otra parte el Señor le llamó hipocresía. Habla de los que la incredulidad y la indiferencia los ha conducido a la ociosidad. No hay, en esa tibieza no hay testimonio de mí en tu vida, porque tú en tu boca tienes mi nombre, mi palabra, pero en tu vida tú estás negándome, estás pues enlodando mi nombre. Esto habla a los creyentes que han dejado de hacer algo por Cristo. Es cuando la iglesia se ha endurecido y está satisfecha en sí mismo o en sí misma. Esto es una iglesia tibia. ¿Cuántos hay que profesan la doctrina del Evangelio, pero no son fríos ni calientes? Bueno, los fríos realmente están en un mayor peligro, pero aquí el Señor está tratando con aquellos que aparentan, que fingen. Es una fe fingida, es una apariencia de piedad. Dice, tú me estorbas mucho, porque estás diciendo con tu vida que yo hago eso que tú haces. ¿Cuántos creyentes dicen, eso no tiene nada de malo, eso está bien? Bueno, tú me estorbas. Sin embargo, sí que son tibios e indiferentes en las cosas más necesarias. Y nomás voy a mencionar la primera frase de Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Bueno, el versículo completo dice, la carne para nada me sirve, para nada es de provecho. Y como describió la condición, es un creyente carnal. Si ser espiritual vale algo, lo vale todo. Es decir, no un poquito espiritual, sino eres o no eres. Cristo espera que los creyentes sean llenos de su Espíritu. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos
del Espíritu Santo. Bueno, les quiero decir que si la embriaguez es una condición que menciona que produce disolución, los disolutos, ¿verdad? Los que van tirando su vida por aquí, por allá. Bueno, eso es lo que causa el vino, pero la embriaguez más dañina es la embriaguez del mundo. La embriaguez de las vanidades, de las riquezas, de los deseos carnales, de la vanagloria del hombre, de la idolatría. Hay una embriaguez del mundo. Bueno, un creyente frío está embriagado de las cosas del mundo, aunque tenga a Cristo en su corazón, porque no está caminando por fe como empezó. Él vino a Cristo creyendo en Cristo, creyó que su sacrificio era suficiente para salvarlo de la condenación, para estar bien, hacer la paz con Dios. Sí, por la fe vino a Cristo, pero la voluntad de Dios es que por la fe sigamos a Cristo, y es lo que estamos tratando aquí. Esa fe que nos hace tener la victoria de no voltear hacia atrás. Muchos de ellos de estos creyentes fríos, están dando un falso testimonio de Cristo, más bien los tibios, porque es donde está enfocado el comentario. Como si Él fuera una religión muerta. Fe sin obras es fe muerta. Mucho hablar, pero muéstrame tu fe por tus obras. Yo no veo nada que hayas cambiado, que tú glorifiques a Dios, que tú sirvas a Dios, que tú te hayas alejado del pecado. Yo no veo ningún cambio en ti, porque si tú te hubieras alejado del pecado, de las prácticas que hemos compartido tú y yo juntos, pues yo creería que ha habido algo muy poderoso que te ha hecho cambiar. Pero por más que me hables de la Biblia y que Cristo, yo no veo nada. Bueno, ese es un creyente tibio que puede decir lo que ha oído, puede oír cosas nuevas que ha oído, que ha entendido, pero eso no habla de una fe que está siguiendo a Cristo. Mientras otros llegan a la conclusión de estos creyentes tibios de que Cristo no da una satisfacción real, por eso van por las cosas de la vanidad del mundo, ¿verdad? No, pues si todo fuera pura Biblia, pues, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿De qué voy a comer? ¿De qué razón va a tener mi vida? No, pues estamos en este mundo. Bueno, esas son las falsas justificaciones, porque la realidad que el mundo nos dio es su creación, no la corriente pecaminosa del mundo, los valores del mundo, los ídolos del mundo, ¿verdad? Dios nos dio el mundo de su creación para que disfrutemos todo lo que Dios ha hecho es bueno. Habla de su creación. Si Cristo fuera una vida viviendo en ellos, estos profesantes no estarían poniendo tampoco corazón en Él, o no deberían estar tan dispuestos a buscar placer o felicidad en el mundo. Y vamos a ver este pasaje, bueno, así como habla tan tajantemente, como una espada que parte el alma y el espíritu, así nos habla también este